escucha, señora Presidente? Sí, senadora. Gracias, muchas gracias. Realmente la situación actual que atraviesa el país, en lo que conocemos la denominada segunda ola, nos interpela a todos a dar lo mejor para intentar disminuir que este virus se expanda por el país. A esta altura, a más de un año del inicio de la pandemia, si no nos ha tocó algún familiar, algún conocido, no podemos decir que desconocemos los daños que provoca este virus. Cada uno debe aportar lo mejor de sí. Y en nuestro caso en particular, como senadores, representantes de las provincias y elegidos por el voto popular, el voto del pueblo que nos votó, tenemos dos misiones. Por un lado, sancionar las leyes que realmente están siendo necesarias en este momento. Y por otro lado, asegurar el funcionamiento de las instituciones, en particular de las de representación como este Congreso, para garantizarle a los ciudadanos, a las personas, que sus derechos sean respetados. Tal es así que es importante el funcionamiento de este Congreso que al principio, desde la presidencia de esta Cámara, le dio intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de poner un poco de luz respecto del posible funcionamiento virtual. Y la Corte Suprema fue, pero muy contundente al decir que en la emergencia no podía representar la emergencia un obstáculo para el funcionamiento del Congreso. Y dada la situación de emergencia, el funcionamiento era más que nunca necesario y se debía buscar la manera de garantizarlo. Hemos escuchado en más de una ocasión cómo los senadores del oficialismo también ponderan esta situación. Sin embargo, hoy tenemos delante nuestro, a través de este proyecto, una situación totalmente contraria, ya que de aprobarse significaría, más allá de la posible nulidad, la abolición de nuestro federalismo, un enfrentamiento estéril entre los distintos poderes del Estado, además de limitar la vigencia de la Constitución y sus instituciones, que son la única garantía que tienen los ciudadanos para ejercer sus derechos. Y además de que el Congreso pasaría a ser un mero elemento decorativo. Recurren a la Corte para despejar dudas sobre el funcionamiento de esta institución, pero cuando la Corte emite un fallo que no les gusta, envían un proyecto que intenta traducir en una ley un decreto que ha sido declarado inconstitucional. Señora Presidente, es importante poner en claro que no todo está permitido a pesar de la emergencia. Y déjeme leer el fallo reciente de la Corte, que dice que en este contexto cabe recordar que la existencia de una situación de esa naturaleza habilita la adopción de remedios que en condiciones de normalidad podrían no ser válidos. De todos modos, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia está sujeta al derecho en este país, en tanto también es una situación jurídicamente regulada y ella no implica, en modo alguno, que cualquier medida que pudiera representarse como eficaz para atender la situación sea por esa sola razón constitucionalmente admisible. Y el fallo sigue, no debe perderse de vista que la emergencia, si bien puede proporcionar la ocasión para ejercer un poder existente, no crea poderes nuevos. Los poderes de emergencia nacen exclusivamente de la Constitución, la que los conforma y delimita, por lo que todo avance más allá de ese marco conceptual desborda la legitimidad, tornándose en arbitrariedad y exceso de poder. Nunca es
sobreabundante recordar que la Constitución es nuestra carta de navegación y debemos aferrarnos a ella en tiempos de calma y más aún en tiempos de tormenta, no dejándonos llevar por la pulsión de decidir al margen de lo que ella exige. De esta manera la democracia saldrá fortalecida por su eficacia para gobernar la emergencia y no debilitada por el uso de un régimen de excepción ajeno a nuestra Constitución. Decía al principio que es una tarea importante la que tenemos como senadores, la de brindar leyes que se necesiten para afrontar esta pandemia. Y eso puede incluir, a veces, otorgar herramientas adicionales al Poder Ejecutivo Nacional para tomar o implementar ciertas medidas con mayor celeridad. Respecto de eso, en primer lugar, es importante recordar que el gobierno ya cuenta con una amplia gama de herramientas a partir de la sanción de la ley de emergencia, en diferentes aspectos que lo mencionaron anteriormente algunos colegas. Por lo tanto, el Ejecutivo ya tiene esos instrumentos necesarios para afrontar la situación sanitaria. Y en segundo lugar, el Congreso no puede delegar facultades que no posee, como se pretende en varios artículos del proyecto. Al respecto, todos sabemos que las facultades de la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son amplias, mientras que las del gobierno federal y el Congreso, como parte integrante de ese gobierno federal, tiene facultades específicas, ya que según lo dice el artículo 121 de la Constitución Nacional, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Por otro lado, en el caso de facultades que este Congreso sí tuviera y que fuera necesario delegar en el Poder Ejecutivo, la Constitución es muy clara en su artículo 76, donde dice que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con un plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. En relación al plazo y a las bases, había dos requisitos que debía cumplir. El plazo, si bien fue subsanado, al establecer la fecha del 31 de diciembre de este año, la redacción original remitía a un decreto y a sus posibles prórrogas y no cumplía ese requisito. Esta primera intención ya un poco nos revela la actitud con la que el Ejecutivo presentó este proyecto. Y en relación a las bases claras para la delegación, son varios los artículos que establecen ciertos criterios. En una primera lectura parecen razonables y aceptables, pero que en un párrafo aparte luego dejan abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo o la autoridad sanitaria, que es el Poder Ejecutivo, hagan lo contrario o establezcan otro marco, lo que lisa y llanamente equivale a no establecer bases para la delegación. Puedo citar varios: el artículo 3, con los parámetros de riesgo sanitario. En el último párrafo está facultado a modificarlo. Lo mismo sucede con el artículo 6, el artículo 15 y otros. Hoy tuvimos que analizar una nueva redacción que circuló ayer por la noche a última hora, con algunos cambios en el texto, como ya se anunciaron. En distintos artículos existían en el proyecto original secciones que daban a entender que las disposiciones de esta pretendida ley podrían modificarse. Vaya sellando, senadora, le queda un minuto. Ya terminó, señora Presidenta. Lo cual planteaba varios interrogantes acerca de los términos en los que se podían realizar esas consultas. Bueno, le voy a pedir permiso para insertar, señora Presidente. Muy bien. Pero quiero finalizar entonces diciéndole por qué, señora Presidente y señores senadores y senadoras, además de lo que hasta aquí hemos dicho, también debemos preguntarnos: ¿a quiénes les estaríamos dando semejante suma de facultades? ¿A quiénes
antes que nada, ya tienen las facultades necesarias para afrontar la pandemia. Ya las tienen. Como dije recién, se los dimos con la ley de emergencia. Pero prometieron que a esta altura del año estarían más de la mitad de la población vacunada. Gestionaron pésimamente el confinamiento, soltando violadores mientras levantan la bandera de género. Les robaron las vacunas a los esenciales y a los abuelos para dárselos a militantes y amigos. Gestionaron la compra de vacunas a laboratorios amigos, perdiendo la posibilidad de tener otros proveedores y más vacunas. No controlaron un laboratorio en Ezeiza por donde entraron nuevas cepas y se produjo el contagio. Tiempo, senadora. ¿Quieren usar esta ley para avasallar a las jurisdicciones y mostrar poder ante la Corte? Por las razones que le enumero y las que le pido después poder insertar, es que no voy a acompañar este proyecto. Gracias. Gracias. Tiene la palabra, senadora.